bendiga y Dios te guarde. En esta ocasión te habla tu hermana Gaby desde Seleccia Cristiana Televisión. Nos encontramos en Neiva esperando que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y que lo que Dios haya de añadir se pueda multiplicar al 100 por 1. Vamos a hablar en este momento, vamos a ir al libro de Jonás, su capítulo 2, su verso 1 en adelante, donde dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Aleluya, vamos a hablarte en esta hora con el tema un clamor en una situación difícil. Cuando nosotros clamamos al Señor o mayormente cuando adoramos a Dios, lo hacemos quizás en situaciones en las que nosotros nos encontramos bien. Nosotros los seres humanos somos expertos en buscar a Dios en el momento donde todo está fluyendo de una manera correcta. Ahora, las situaciones son necesarias. ¿Por qué? Porque si ninguno de nosotros le aconteciera situaciones difíciles en nuestras vidas, si nosotros tuviéramos la posibilidad de suplirnos todas las cosas y no necesitar al Señor, nosotros lo haríamos. Ahora, las situaciones son para enseñarnos o para que nosotros podamos aprender que necesitamos al Señor en cualquier momento o circunstancia de nuestras vidas. Aquí conocemos o vemos la historia de Jonás, un hombre que fue llamado por Dios y enviado a predicar a un lugar, pero él decidió irse a otro lugar, desobedeció. Al desobedecer, Dios permite que un pez se lo trague por 3 días. Entonces dice la palabra de Dios aquí donde leímos que él clamó desde esa situación difícil a Jehová y Jehová oyó su clamor desde el Seol, que el Seol representa una situación difícil en nuestra vida. Él clamó y aún así Jehová lo escuchó. El Señor ha de escucharte en cualquier situación en la que tú te encuentres. A veces nos sentimos tan mal por una situación que nosotros provocamos en nuestras vidas que pensamos que por eso Dios se ha alejado de nosotros. A veces no queremos asistir ya ni a la iglesia por situaciones que acontecieron, que provocaron y que quizás por nuestro propio orgullo nos impide ir donde está Dios. Entonces Dios tuvo que generar una situación difícil en la vida de Jonás para que él se diera cuenta que necesitaba clamar al Señor. Dios va a generar una situación en tu vida en la que tú te vas a ver sin aliento, en la que Dios te va a poner entre la espada y la pared para que tú puedas darte cuenta que necesitas clamar al Señor. Dios te va a meter en un proceso que tú no vas a ver a nadie, que solo el Seol, que representa, como le dije, aquella situación difícil, te va a permitir que te arrope para que tú entiendas y comprendas que al único que tienes que clamar es al Señor. En tu situación difícil, clama a Dios porque Él ha de escucharte. Vemos diversas personas en la Biblia, como aquella mujer del flujo de sangre. Dice que ella gastó todo en cuanto tenía y cuando ya no le quedaba absolutamente nada, no había otra solución. Entonces ella dijo: yo necesito encontrarme con aquel Jesús que hace que los enfermos sean sanados. Yo necesito encontrarme con aquel Jesús que hace que la situación de una persona pueda cambiar. Entonces esta mujer solo le bastó tocar el borde del manto de Jesús para ser sana. Hay cosas en las que tú tienes que moverte y a esto se debe el clamor. Jonás se encontró allí 3 días, pero yo me imagino que durante los 2 días su orgullo lo estuvo arropando y por eso él no tuvo la posibilidad de clamar a Jehová. Entonces cuando él se vio que ya no le quedaba respiración alguna, que en la situación en la que él se encontraba ya iba a morir, entonces él clamó al Señor. Sí, porque nosotros
nosotros los seres humanos somos así. Nosotros buscamos a Dios en los momentos cuando ya nosotros más no podemos. Por eso el Señor permite que nosotros gastemos todo lo que tenemos, y cuando ya no encontramos solución alguna, Él dice: ok, ahora te toca clamar a mí, y no por eso yo te voy a desechar. Dice la palabra de Dios que Él le oyó y que permitió que el pez vomite a Jonás en aquel lugar donde el Señor le había enviado. Hay situaciones que Dios, aunque tú te metiste tú solo, que Dios la va a permitir para que el pez te vomite en el propósito que tú debiste cumplir al principio. Hay muchas cosas que durante el transcurso Dios la quiere evitar, pero que por situaciones de nosotros mismos vamos a tener que vivirla. Y aún así, Él no te va a dejar solo en ningún proceso de tu vida. Dice que Él no le da una carga a nadie que no pueda sobrellevar. Dios envió a Jonás a aquel lugar, y Dios sabía que Él podía hacer que esas personas se arrepientan, pero por X o Y razón, Jonás no quería moverse a aquel lugar. Aunque tú no te quieras mover, Dios va a permitir que tú pases un proceso difícil en tu vida para que tú entiendas que debes clamar a Él y ir al lugar donde Él te envió. Dios va a permitir que aquel proceso te vomite en el propósito, porque el proceso es para hacernos reflexionar el lugar donde nosotros debemos estar. Por eso el Señor le dice: ok, agarra el vuelo, ¿verdad?, para Tarsis. Yo te voy a permitir que tú en ese transcurso te des cuenta de que tú debes ir a Nínive a predicar el evangelio. Quizás tú te fuiste para Tarsis y te enviaron para Nínive. Quizás en el proceso de tú ir a Tarsis aconteció cosas que provocaron que un pez te tragara, pero en ese pez que representa aquel proceso difícil en la vida de los seres humanos, va a permitir que tú puedas entrar en razón, puedas recapacitar de que hay cosas que Dios la hace no solo para salvar a otros, sino porque también te tiene que enseñar a ti. Él reconoció y entendió que Dios es un Dios misericordioso y que Él hace las cosas con un propósito. Pero ¿qué es lo que yo quiero que tú entiendas? Que en tu momento difícil, la única situación, lo único que tú tienes que hacer es clamar a Jehová. Clama a Jehová en todo tiempo, porque Él dice que Él está presto al clamor de los justos. Dios no nos ha abandonado en ningún momento de nuestras vidas. Tampoco te va a abandonar en la situación en la que tú te metiste. Levanta tus manos ahí donde está. Párate de donde estás. Peínate, no seas algo, pero sal del lugar donde tú estás y clama al Señor, porque Él quiere sacarte del pez. Dios quiere sacarte de aquella situación que, aunque Él no tuvo la culpa de que tú te entraras allí, pero aún así Él te extiende una mano amiga. El Señor, el propósito de Él con cada uno de nosotros ha sido siempre que el ser humano pueda entender que Él vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. El propósito de Dios ha sido siempre el hecho de que nosotros podamos reconocer y entender que no hay otro Dios que pueda ver las cosas como Él hace que nosotros la veamos, y todo lo que hace lo hace con el fin de salvar nuestra alma y de enseñarnos que Él debe hacer que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Aunque esto cueste tener que entrarnos en el vientre de un pez por varios días para que podamos reconocer y capacitar que Él te llamó y que Él quiere que tú vayas al lugar. No estemos más de desobedientes. Vamos a ir al lugar donde Él nos envió, porque su palabra dice que a quien Él envía, Él también respalda. Si Él nos envió, vamos a ir a aquel lugar que va a permitir que nosotros abramos nuestros ojos y podamos decir: ciertamente el Señor estaba en este lugar, pero yo no lo sabía. Así que vamos, aleluya, a clamar al Señor en cualquier situación de nuestras vidas.
vidas. Dios está con nosotros y Él solo espera que nosotros vayamos delante de Él y que le podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Él nos hace el llamado y nos dice: no sé cuántas veces Dios te tenga que llamar. Él tuvo que llamar a Samuel 3 veces para que Samuel pueda entender que él tenía un llamado con él, y a partir de ese llamado cumplir el plan y el propósito en nuestras vidas. 3 días va a ser necesario para que tú puedas entender que su plan y su propósito se debe cumplir. Así que donde tú estás, levanta tus manos, clama al Dios que está en el cielo y di: en mi angustia yo clamé a ti, porque yo sé que no hay otro lugar donde yo deba ir que no sea tu presencia. Allí donde Dios te envíe, allí ve, allí en el lugar que te encuentras, ahí levanta tus manos y di: yo voy a adorarte en medio de mi angustia, en medio de mi aflicción, en medio de mi debilidad. Yo voy a clamar a ti. Dios te está llamando nuevamente en esta hora y te está recordando: oye, amigo que me escucha, desde este lugar, desde esta aleluya, desde este momento, Dios quiere que tú tan solo clames a Él para Él salvarte, para Él, aleluya, hacerte entender que no hay otro Dios que pueda atender a tu clamor más rápido que cuando tú te encuentras en el momento de angustia y dificultad. Lo que pasa es que a veces necesitamos meternos en esas situaciones difíciles para darnos cuenta que Él es la única, aleluya, solución que nosotros tenemos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y empieza a clamar al Señor en medio de tu angustia.